reverenda madre. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro canal Profundicemos Todos. Por parte de los estudiantes de terapia ocupacional de octavo semestre, queremos compartirles en este espacio unos artículos que realizamos y responder una serie de preguntas que nos surgieron acerca de ellos, ¿sí? Al finalizar este encuentro responderemos las dudas o inquietudes que tengan ustedes. A continuación, mi compañera Paula les hablará acerca del cronograma del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por asistir, por compartir con nosotros. El día de hoy le vamos a hablar sobre, primero, la bienvenida, segundo, tenemos una lectura de la definición de participación ocupacional, tercero, tenemos el espacio SOS Colombia, cuarto, presentación de artículos de reflexión, quinto, espacio de preguntas para docentes y estudiantes, sexto, espacio para aportes del público, séptimo, conclusión de la actividad y octavo, agradecimientos y por último tenemos el cierre. A continuación nuestra compañera Oriana nos hablará de lo siguiente. Bueno, listo. A continuación, pues mi compañera Katy nos hará la lectura de la definición de participación ocupacional por parte del libro de terapia ocupacional del DESUR. Buenas tardes a todos, es para mí un placer compartir con ustedes esta lectura. Y bueno, dice que la participación ocupacional es el arte y la ciencia de integrar la filosofía humanista y holista con la excelencia científica y la investigación, para capacitar y empoderar a las personas, grupos y comunidades, y así para poder desarrollar un proyecto de vida pleno a partir del desarrollo de ocupaciones significativas, que potencian tanto su independencia como interdependencia, aportando sentido a toda su vida. Su finalidad última es fomentar la justicia ocupacional, co-creando comunidades saludables, inclusivas y sostenibles, donde toda persona pueda desarrollar plenamente su potencial humano, experimentando bienestar tanto físico, psicológico y social, para participar como ciudadano en pleno derecho desde una solidaridad intra e intergeneracional. Bueno, sigue, según el cronograma, el espacio SOS Colombia. A continuación, pues por parte de terapia ocupacional, realizaremos el minuto de silencio en memoria de las mujeres y hombres que han fallecido en la situación actual del paro nacional, ¿sí? Luego de este minuto de silencio, pues a lo largo de este encuentro, pueden ir realizando carteles con mensajes significativos, pues acerca de lo que está pasando actualmente en Colombia. Listo, entonces ahora a continuación vamos con la presentación de la docente Joana y las estudiantes teniendo en cuenta los artículos que vamos a hablar a continuación. Entonces, profesora Joana, si quiere le damos tu espacio para que puedas hablar. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan todos y todas? ¿Pueden asentar con la cabeza? Sí, sí. Sí, señora profe.
Sí, sí. Listo, qué bien. Bueno, primero, en nombre de la clase del curso de profundización, agradecer a todos y a todas por su asistencia. En la clase somos 7 personas y hoy somos 22 personas en este espacio. Creo que todas están igual de felices. La intención de esta conversación básicamente es que estén con nosotros en la clase. Estas chicas trabajaron a lo largo de todo el semestre fuertemente con el propósito de profundizar frente a intereses particulares que tienen para con la profesión, desde el ejercicio y la motivación que cada una va desarrollando y descubrieron cosas muy valiosas. Leímos mucho el libro Terapias Ocupacionales desde el Sur. No sé si las personas que están en el espacio lo han podido revisar. La intención es que hablemos un poquito de él. Por ello, utilizamos y referenciamos la definición que hacen de la terapia ocupacional porque nos sentimos muy identificadas con la misma. Chicas, pues básicamente estoy muy orgullosa de que hayan gestado el espacio. Reconocer que son las más pilas, las más propositivas y creo yo que nos hace falta eso en la profesión. Nos falta hablar mucho entre nosotros, escucharnos también. Creo yo que hace mucho no les veo a los demás, veo a muchas personas que reconozco, pero ojalá puedan en algún momento prender la cámara para vernos las caras desde la distancia. Llevamos un año y medio en confinamiento, también es una situación bastante complicada para todos y todas que ha cambiado muchísimo la manera en la que nos ocupamos y nos desempeñamos. Entonces, rico verles la cara si en algún momento quieren habilitarla. Eh, de nuevo, gracias y chicas, felicitaciones. Bueno, ahorita a continuación, pues realizaremos el minuto de silencio. Por favor, si los asistentes tienen una vela en estos momentos y la pueden prender como mi compañera Marcela tiene en la cámara, entonces, para realizar bien el minuto de silencio, por favor. Bueno, muchísimas gracias. A raíz de ese minuto de silencio, realizaremos ya la apertura de la socialización de nuestros artículos. Empezamos con nuestra compañera Marcela.
Listo, ahora sí. Bueno, hola a todas y todos. Me presento. Mi nombre es Marcela Figueroa, estudiante de terapia ocupacional de la Universidad de Santander. En esta oportunidad quiero comentarles un poquito acerca de ese trabajo independiente que realizamos en el transcurso del curso de profundización. Constó de la creación de un artículo de reflexión, el cual titulé La investigación acción participativa como una propuesta hacia las innovaciones conceptuales y procedimentales desde la mirada de terapia ocupacional. Para la construcción de este artículo, tuve como base el trabajo investigativo realizado por Mónica Palacios Tolbert, el cual se denomina Investigación, Acción Participativa respecto a ocupaciones colectivas y territorio con jóvenes transgresores. Este proyecto fue ejecutado con el objetivo de contribuir a la comprensión de la producción de bienestar y o malestar psicosocial desde las relaciones entre las ocupaciones colectivas y el sentido de comunidad expresadas por los jóvenes transgresores de poblaciones populares en Santiago de Chile entre los años 2015 y 2016. Para la autora, un análisis de esto genera una aproximación acerca de cómo las y los jóvenes se ven a sí mismos en territorios, sus relaciones y sus ocupaciones colectivas, permitiendo plantear propuestas para intervenciones situadas. Además, ella también refiere que esto es necesario y urgente hacerlo porque no es posible que nos quedemos nosotros tranquilas o tranquilos viendo cómo las vidas de los jóvenes se destruyen, cómo se pierde ese sentido de comunidad, puesto al consumismo, al aislamiento, la soledad. Estos son factores que se están comiendo esa esencia de ser joven, esa rebeldía, ese ímpetu y esas ganas de cambiar el mundo. ¿Qué más les cuento sobre mi artículo? Es importante también mencionarles a ustedes que este artículo de reflexión también surge de esa necesidad de responder a una pregunta, la cual fue, ¿cuál es el aporte más significativo del trabajo para nosotros como terapeutas ocupacionales? Entonces, este proyecto fue realizado pues dentro de un país que hace parte de Sudamérica y que posee similitudes con Colombia en cuanto a su realidad social. Entonces, esto es un factor que pues facilita esa adopción de conceptos y experiencias chilenas por parte de terapeutas ocupacionales que realizan su ejercicio profesional aquí en territorios colombianos, que presentan también características inclinadas hacia una relación lineal entre los jóvenes, la vulnerabilidad, el consumo de drogas y el delito. Además, también es una oportunidad para aquellos profesionales que desde terapia ocupacional contemplan la idea de aportar hacia una transformación positiva que pueda salvar a los adolescentes. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. A continuación vamos con nuestra estudiante Oriana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Oriana Suárez, soy estudiante de terapia ocupacional y el día de hoy, pues en este espacio les vengo a hablar acerca de mi artículo. Bueno, mi artículo tiene como nombre, pues, Nuevos Caminos de Estudio para los Terapeutas Ocupacionales, enfatizándome en emprendimiento y residencia. El objetivo de mi artículo fue recalcar como la calidad, la importancia de terapia ocupacional a nivel laboral, pues en especial cómo afecta la salud mental en los trabajadores y también el gran aporte de terapia ocupacional en los equipos multidisciplinarios. ¿Sí? También respondí la pregunta en mi artículo que se enfatizaba en cuál es el mayor aporte de la lectura para su ejercicio de profundización en la profesión. Pues considero como que desde terapia ocupacional revalidamos que influye mucho en diferentes aspectos, pero que en especial en nivel de emprendimiento y residencia son muy importantes su intervención o aporte en la vida de los usuarios, ya que sus contribuciones en otros países y en especial en Colombia ya se ha abarcado el tema y pues a nivel personal me satisface mucho saber que hoy en día se están dando a conocer cada vez más esta carrera y en especial se enfatiza siempre en mejorar la calidad de vida del ser humano.
¿Listo? Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es María Paula Urán Ángel, soy estudiante de terapia ocupacional y el día de hoy les voy a hablar de mi artículo que tiene como nombre Estrategias para el Desarrollo Local Participativo y Fortalecimiento de Identidades Tradicionales en Terapia Ocupacional Social. Bueno, la idea y el presente del artículo es la importancia de terapia ocupacional en América Latina y a nivel internacional, lo que busca la construcción de un proyecto de acciones de terapia ocupacional tanto social e interdisciplinar. Bueno, la expectativa es que el terapeuta ocupacional social ocupe un lugar mediador en conflictos y negociaciones y también un facilitador en conflictos culturales y socioambientales, y también nos sirve para la noción de conflictos inherente de la vida colectiva y lo que implica la interacción entre individuos, grupos, comunidades y clases, y esa interacción hace lugar de desacuerdos a los antagonismos y las contradicciones de los intereses y la percepción. Entonces, a continuación, vamos con nuestra compañera Katy. Bueno, para mí es un placer estar en este espacio y poder compartir pues todo el trabajo realizado durante el semestre con el curso de profundización. Y mi artículo tuvo como título Valor de encontrar nuevos caminos de estudio para el ejercicio de la terapia ocupacional. Me basé también, pues como todas mis otras compañeras, en la lectura y pude encontrar que es muy importante instar a los terapeutas ocupacionales a trabajar de manera constante en la investigación, encontrando nuevos caminos, pero sobre todo mi conclusión o mi aporte más importante dentro de la lectura o de la creación del artículo es que no podemos crear nuevos caminos si no conocemos nuestros inicios. Entonces quiero compartirles un poco acerca de la conclusión a la que llegué luego de como toda esta investigación o bueno, esta reflexión, y fue que podemos pasar toda la vida instando a los terapeutas ocupacionales a investigar o a trabajar en equipos interdisciplinarios, pero si nosotros no tenemos como esa intención real de tomar la vocería dentro de nuestro país para generar caminos nuevos, para generar nuevos espacios, para dar un nuevo conocimiento, para adentrarnos en todo esto, realmente o sea, no vale de nada como esa continua invitación. Entonces, es muy importante conocer nuestras bases y yo lo representé como a través de una metáfora que decía como, hay un río que está fluyendo constantemente, pero está revuelto, lleno de muchas cosas como de pronto basura, aguas sucias y demás, que al final nunca nos dejan encontrar como el significado o aquel valor real de nuestra profesión. Pero si nosotros nos adentramos en este río y empezamos como a reconstruir las bases y a saber nuestros principios y nuestros inicios, podemos organizar todo esto, y si conocemos de dónde fluye el agua, empezamos a limpiar como todos los espacios por donde fluye pues estas corrientes. Y de esta manera podemos generar una transformación tanto en los usuarios como dentro de nosotros mismos para poder trabajar de manera asertiva con otros profesionales y de manera interdisciplinaria. Gracias. Le damos la palabra a la profesora Joana, que levantó la mano. Antes de que Dani termine, para todos y para todas, la intención es que al final puedan realizar sus consultas, sus apropiaciones, percepciones de lo que las chicas lograron consolidar en sus artículos de reflexión. Gracias, Dani. Dani, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Listo, ahora sí. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Fernanda Velázquez Gómez. Como lo venían comentando mis compañeras, a lo largo del semestre se realizó un artículo de reflexión. El mío fue denominado Desempeño psicosocial en un emprendimiento social en salud mental. Bueno, los emprendimientos sociales
pueden ser coordinados por diferentes trabajadores de la salud mental. Para nosotros como terapeutas ocupacionales nos resulta un campo de excelencia. ¿Por qué? Porque logramos intervenir en la dinámica del emprendimiento, en la cotidianeidad con los usuarios y con sus contextos. Estas intervenciones van vinculadas a la autogestión y a la competencia personal y de algunos aspectos administrativos. E igualmente en intervenciones que intentan producir vínculos de mutualidad y cooperación versus el asistencialismo. También y consecuentemente se considera la capacidad de modificar estos contextos de vida a través de algunas acciones y actitudes desde el espacio cotidiano. Un dato importante, y creo que es bueno conocer, que en Colombia ocupa el 7º puesto a nivel mundial. ¿En qué? En el nacimiento de emprendedores. En el 2019 se han creado cerca de 3.963 empresas y la tasa de nuevos empresarios ha surgido en un 50%. Bueno, durante el espacio vamos a ir dando algunos datos curiosos. Vamos a iniciar. ¿Sabían que una siesta de 60 minutos podría mejorar sus niveles de alerta, incrementar su buen humor y su productividad? ¿Alguno lo sabía? Yo lo hacía inconscientemente, Dani, pero No, gracias. Hola, Karen, qué alegría escucharte. Hola, profe, ¿qué más? No, Dani, no lo sabía, la verdad. Bueno, en este Bueno, momento no podemos dormir. Silvia dice que tampoco. Hola, Silvia, también qué alegría leerte. Bueno, este es el momento para que hablemos con la chica sobre sus artículos de reflexión. No sé si existe alguna pregunta, eh, alguna reflexión también de lo que acabamos de escuchar. Recuerden que la idea es conversar un ratico, que no sea un espacio como tan Bueno, yo, unidireccional. Ay, hola, profe Juliana. Organizado por la Universidad de Santander, con sede en ay, yo me disculpo porque como estoy en el otro seminario, pues entonces yo soy la maestra de ceremonia y me toca hacer como espacios. Entonces, pues aprovechando que acaba de empezar una nueva y tengo 10 minuticos, entiendo pues que quieren que sea un espacio como conversacional y frente a eso, pues primero felicitarlas, verlas apropiadas. Ya conozco a Oriana, conozco a María Paula, entonces las veo súper apropiadas del tema. Bueno, Katy no la he escuchado, Daniela también. Esto va mejorando. Primero, pues a nivel personal, mi aporte está frente como a la apropiación de las temáticas que están manejando y súper interesante como la organización y que empecemos a escribir y a dejar evidencias de lo que estamos trabajando desde la, desde la práctica, desde las aulas. He podido escucharlas de a pedacitos, no completo. Entonces, frente a contenido no puedo aportar mucho, pero sí las veo organizadas, me gusta la apropiación de la terminología. Espero que ahorita, pues para poder escucharlas, a ver si alcanzo a escuchar la siguiente para poder hacer un aporte de contenido, pero sí quería como participar felicitándolas y que me gusta mucho verlas en este espacio. El tema profundicemos todos y que empecemos a compartir. Creo que logré que mis estudiantes de práctica también se pudieran conectar y que las puedan escuchar también. Entonces, invitarlas de pronto a las que sí están, a Nicole, Daniela Cortés, Lucy, que han podido escuchar, que se arriesguen a hacer aportes a este trabajo que me imagino tiene todo una preparación previa. Entonces, un gusto escuchar las niñas. Bueno, hola chicas, me presento, mi nombre es Diana Quintero, colega y terapeuta ocupacional. Un gusto escuchar una clase que realmente nos invita a una reflexión importante y es el no ser ajenos a lo que pasa en la realidad de nuestro país. Y siempre creo que con las colegas
llevamos a la reflexión que definitivamente lo político y lo social van inmersos en la ocupación humana, ¿verdad? Y no podemos estar hablando ni de participación, ni de justicia social, ni de calidad de vida, ni de inclusión, si dejamos atrás o queremos invisibilizar todo lo que pasa en la realidad de nuestro país. Entonces, definitivamente es un espacio maravilloso y sobre todo que desde la academia, como quizás en algunos otros escenarios, se silencien esas voces para evitar quizás hacer silencio, valga la redundancia, y ser ajenos a las realidades. Creo que este es un espacio de diálogo, de conversación, pero también de justicia y de lucha social. Y en estas cosas que menciono, pues agradecerle a la profesora Joana y pues también a las estudiantes que desde sus reflexiones, pero también desde esas construcciones individuales, nos permiten llegar a otros escenarios de participación y que las personas que son sujetos de derechos, más que cualquier nombre que le coloquemos, paciente, usuario, son personas y como sujetos de derechos, pues necesitan también reconocer y visibilizar todas las inequidades y que todos esos factores o esos determinantes sociales que afectan la calidad de vida pues no queden sencillamente por el aire. Entonces, invitarlas a continuar con estos espacios de participación. Me gustaría escuchar alguna de ustedes, más que una pregunta, es que nos brinde una reflexión. ¿Cómo ha sido su experiencia como estudiante? ¿Cómo han sido sus ocupaciones? Y esa calidad de vida en estos momentos tan críticos que no solo nos acompaña una pandemia, sino una realidad social que quisiéramos no estar viviendo, pero que aflora no solo desde los medios de comunicación, sino hace parte de nuestras cotidianidades actuales como colombianos. Entonces quisiera que me cuenten o me relaten esas narrativas de su cotidianidad, cómo se sienten, que también eso hace parte de la terapia ocupacional, el sentir, el sentir dentro de nuestras rutinas. Bueno, voy a hacer aquí un aporte entonces a mi colega Diana, mientras que las estudiantes se animan. Tú hablas algo súper importante y que hemos venido trabajando en la práctica de educación en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, y es que como terapeutas ocupacionales y como principal objeto que tenemos de estudiar la ocupación, que tenemos una responsabilidad social frente a lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, ¿no? Y no somos ajenos a esas situaciones, no tenemos que como basarnos únicamente en la rehabilitación o en la enfermedad, sino ya hemos venido migrando y generando nuevos campos de acción emergentes de la terapia ocupacional, en donde se convierte o toma bastante poder el colectivo y miramos a la persona más allá de que sea una persona con discapacidad, más allá de que tenga una condición que limite su participación, sino vemos ese ser. Entonces, un aporte frente a toda esta situación, yo les cuento y mis estudiantes saben que he estado bastante afectada emocionalmente con toda la situación que vive el país, que afecta nuestras ocupaciones, por ejemplo, así no nos veamos directamente afectados como la pérdida de un ser querido, ya sea por la pandemia o por la situación actual del paro nacional con alguna víctima de alguna, no sé, violación de derechos, etcétera. No me he visto afectada por eso, pero sin embargo, toda esta situación o todo el contexto viene e influye en nuestras ocupaciones, generando como esa sensibilidad o ese sentido social y esa responsabilidad como terapeutas ocupacionales que tenemos a participar como sujeto de derechos en toda esta creación de políticas públicas, de soluciones para las personas
menos beneficiadas o con vulnerabilidad, porque nosotros, o bueno, la mayoría creo de los que estamos acá, estamos como sentados desde la comodidad de nuestras casas y desde el privilegio, porque contamos como con nuestras necesidades básicas y que no estamos viéndonos afectados directamente como por esta situación. Entonces, como quería aportarles eso y pues le doy paso a las estudiantes y muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues yo creo que toda esta situación, a pesar de que es bastante negativa de alguna manera, también nos ha abierto muchas puertas para poder darnos a conocer, porque, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en La Guajira, estoy acá, mm, resido acá desde hace muchos años, desde que estoy muy pequeña, y por lo general las personas no saben qué es terapia ocupacional. Tal vez no conocen el nombre o dicen que se parece a otra cosa o que tiene un poquito de esto y un poquito de aquello, pero creo que esta ha sido la oportunidad porque era como una telita que estaba dejando filtrar cositas poco a poco y de repente el mundo se estremeció total y dejó caer todo aquello que nos estaba haciendo daño y todo aquello que tal vez no se estaba viendo o que estaba siendo ocultado. Entonces, creo que ha sido un espacio que debemos valorar nosotros como profesionales y tomar la bandera de empezar a mirar que nuestros pacientes y pues todos como personas y como comunidades estamos afectados de alguna u otra forma. Nos afecta porque tenemos un vecino que tal vez hoy tiene en su foto de perfil un familiar que falleció, o nos afecta porque no hay empleo, nos afecta porque no tenemos cómo alimentar a nuestros niños, nos afecta porque vimos a un estudiante morir. Entonces creo que de todo, a pesar de que nos entristece y que nos arruga el corazón, también hay que sacar estas pequeñas cosas positivas y darle como fuerza. Creo que eso también es como el aporte importante dentro de toda esta situación. Empoderarnos y entrar a resignificar todo lo que está sucediendo para darle un vuelco que le dé una visión diferente a la realidad de nuestro país. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Katy, por tus palabras, a la profesora Juliana por el aporte. A continuación vamos a abrir un espacio de preguntas. Entonces, bueno, esta pregunta es para nuestra profesora Joana. Queremos saber qué es para usted la salud. Bueno, antes de contestar me gustaría proponer de ser posible que habilitemos las cámaras las personas que puedan hacerlo para que sea un poco más cercano el espacio. Agradezco a Marta por tener la cámara encendida, a la profe Juliana, a Ana, bienvenida Ana, a la profe Diana. Bueno, a lo largo del curso, hola Silvia, a lo largo del curso hemos hablado mucho del tema de la salud, ¿no? Y a nivel personal, pues he tenido varios momentos en mi vida. Antes, en la formación del pregrado, consideraba que era la ausencia de la enfermedad. Eso era para mí la salud, la ausencia de la enfermedad en mi cuerpo, a nivel tal vez sensorial, físico, psíquico, intelectual. Y pues a lo largo de la profesión y a través de la conversación, esta definición fue ampliándose y cambiando significativamente, entendiendo que mi salud depende de todo lo que me rodea, a nivel temporal, religioso, familiar, político, social, emocional. Entonces ya luego, y en este momento considero que la salud posiblemente sea un privilegio, primero, un privilegio tal vez con el que cuento. Creo, mi Paula, que tenemos que bajarle un poco. Profe, tiene apagado el micrófono. Ay, bueno, perdón, errores técnicos. Les decía que actualmente considero que la salud es un privilegio que algunos y algunas tenemos
que depende mucho de nuestra capacidad socioeconómica y las posibilidades que tenemos en el territorio a nivel económico, político, religioso, y que depende mucho de las posibilidades y espacios a donde podemos acceder y participar. Para mí eso es actualmente la salud. Creo yo que debemos darle un poco más de importancia al sentir, como lo mencionaba Diana, cómo nos sentimos, cómo estamos en el momento de ahora. Y que creo que terapia ocupacional tiene que resignificar y reinventarse con relación al discurso que tiene de la enfermedad, porque como profesión de salud en la mayoría del territorio seguimos viendo la situación de manera muy desde el cuerpo, ¿no? Desde la persona como individuo solito, y nos falta un poquito más el análisis y el reconocimiento de su territorio, de sus pares, de sus posibilidades y de sus privilegios. Esa es la invitación del espacio del día de hoy. No sé ustedes qué opinan, si quieran hablar un poquito del tema o damos continuidad a la otra pregunta. Sí, concuerdo, Joana, y te apoyo con que cuando empezamos a estudiar, me acuerdo que colocábamos, según la OMS, es la ausencia de la enfermedad a nivel físico, mental, incluso menciona algunos, o sea, menciona como en general algunos ámbitos, pero olvida otros, ¿sí? Como el nivel familiar y lo que indirectamente nos afecta, pero según eso no sería como considerado una enfermedad, ¿no? Y pues como lo decía ahorita en la introducción, es que es más es pasar de ver tanto la enfermedad o a la persona con su discapacidad y empezar a ver ese colectivo, que Katy también lo menciona muy bien, y mire cómo empezamos a conocer y creemos que estamos bien, y ella nos habla desde su contexto y sus raíces en La Guajira, que ha vivido esta situación y se ha visto golpeada, ¿no? Entonces, de una u otra manera, todos estamos viviendo como este proceso y nos hemos visto afectados emocionalmente. Hoy dentro de la práctica pudimos ver también una de nuestras compañeras, bueno, una estudiante también, por el COVID se afectó y no pudo continuar con su ocupación principal, que en este momento es la práctica, ¿no? Entonces es de la mano, pues, y apoyándote con eso que mencionas, y sí, tenemos que generar también, y estos espacios nos permiten que los estudiantes empiecen a generar esa percepción para que la terapia ocupacional empiece a estudiar y a escribir, sí, a que nos arriesguemos a hablar y desarrollen esas habilidades. Entonces, un gusto escucharlas, y le doy paso a los estudiantes que quieran aportar frente a esto. Bueno, profe, estoy de acuerdo con la profe Giovanna, es muy cierto, la salud no solo tiene que hacer referencia a lo físico, también es muy importante mantener un equilibrio con la parte social y sobre todo la mental en estos momentos, pues que todos vivimos situaciones y pues momentos diferentes, y ya algunas pues de las personas se ven afectadas en la parte mental, y pues es de gran importancia que también cuidemos mucho nuestra salud mental. Gracias por intervenir. ¿Alguien más? Nos gusta escucharles. Pues, Buenas tardes. Qué pena. Buenas tardes, compañeros y profesores. Bueno, en realidad creo que es bastante importante todo lo que han mencionado. También es de gran provecho este espacio tan grande que han creado. Créanme que fue un impacto bastante grande, porque muchas personas me preguntaban, ay, ¿tú vas a participar? ¿Y de qué se trata? ¿Y por qué este espacio? ¿Y por qué no? Entonces fue como un impacto así como que, terapia ocupacional, entonces, ¿qué es? ¿Por qué van a hablar? Y entonces como que todo el mundo comenzó a hacer preguntas. Yo fui una de las principales que apenas vi la publicación, enseguida le dije a Katy, Katy, yo quiero participar, yo quiero entrar, yo quiero ver, yo quiero. Entonces, así como yo lo hice, hubieron muchos compañeros que me preguntaron, que me escribieron, que quisieron participar, y creo que están por ahí en la sala. Bueno, en cuanto a la afectación de todo lo que está pasando, en mi caso sí ha sido algo complicado, porque dentro de todo esto he tenido familiares que han estado expuestos al COVID. El impacto en cuanto emocionalmente es bastante grande, porque uno dice como que será que va a recuperarse, será que no, y cuando uno está lejos es
un poco más difícil porque uno no sabe qué es lo que está pasando, porque uno está lejos, solamente se llena esa información con lo que le dicen y muchas veces no le dicen la verdad. Entonces, a raíz de esto, con lo de las protestas y todo eso, amigos que salen a luchar, que salen a marchar, uno no sabe si los va a volver a ver. Y como que tratando de equilibrar toda esa ocupación entre la universidad, los problemas. La verdad, un equilibrio ocupacional como tal no lo tenemos. Eso hay que ser sincero, no lo tenemos. En mi caso, yo no lo tengo porque es bastante desordenado en cuanto a estar pendiente a la universidad, pendiente a la casa, pendiente a muchas cosas, entonces como que no manejo los tiempos, por decirlo así, y me afecta, en cierto modo me afecta porque hay muchas veces que duermo intranquila sin saber qué es lo que está pasando, sin saber qué es lo que voy a enfrentar al día siguiente. Y la verdad es que quiero felicitar y me siento súper orgullosa de todas mis compañeras que se presentaron hoy, porque fue un espacio bastante bonito y todos sus aportes, créanme que fueron súper valiosos para mí. De verdad, profe Joana, compañeras, muchas gracias por brindarme este espacio, por darme esos conocimientos. De antemano las felicito totalmente y me siento súper orgullosa de terapia ocupacional. Muchas gracias, Stephanie, por tu apoyo, por tus comentarios, por venir hasta acá, compartir. Ay, sí, gracias, amiga. Es muy lindo escucharte. Y nos contagias de la energía inmediatamente. Te extrañamos. Gracias por estar acá. Sí. Qué rico escucharte. Yo también las extraño. Sí. Queridos, gracias. Creo que construimos una definición de salud bastante entrañable, importante, bonita. Ojalá nos la llevemos para nuestro ejercicio académico, laboral. No olvidemos esta construcción de salud desde lo público, desde lo social, desde lo comunitario, desde lo político. Y no olviden la construcción de su cartel. A lo largo del espacio, por favor, vayan poniendo por ahí corazones y estrellitas y preguntas para que al final podamos tener un collage importante de las 32 personas que nos acompañan hoy. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta para que podamos alcanzar. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos a Diana Quintero que alzó la mano, entonces le vamos a dar la voz a ella. Sí, quizás como aportes dentro del ejercicio personal, haciendo una revisión más de la literatura, podemos basarnos en cuáles son los determinantes o los condicionantes sociales de la salud. Allí encontraremos unos ejes de desigualdad que efectivamente no nos describen la salud como algo individual o como un estado físico, mental, que nos sitúa como una responsabilidad individual, el hecho de que tengamos una salud individual, sino justamente la salud es pública. Y desde lo público nos habla justamente desde los determinantes sociales y todos los ejes de desigualdad que pueden llegar a derivar y a afectar gravemente la salud de las personas de acuerdo a esos ejes de desigualdad. Entonces, no es lo mismo una persona con discapacidad en un entorno vulnerable, quizás, y que adicional a ello tengamos algunas condiciones que sean por género o por condiciones económicas, ya la había mencionado, a quizás una persona que se encuentre con posibilidades socioeconómicas y tenga unas mayores posibilidades de participación, pero también de bienestar físico y emocional. Entonces, desde esa mirada de los determinantes sociales, sería interesante también que pues podamos observarlo, porque pues a mí personalmente ya me amplía unas nuevas voces y también tener en cuenta que la salud, como todos los conceptos, es un concepto que evoluciona y que también va de acuerdo al tiempo y a la historia en la que nos encontramos ahora. Bueno, esta pregunta es, ¿cree usted
que el enfoque diferencial incide en nuestra identidad ocupacional? Esta pregunta es para Marce. Bueno, a mí se me hace primero importante definir los dos términos por separado. Entonces, para mí la identidad ocupacional es cómo la persona piensa y se percibe como ser ocupacional. ¿Sí? Es decir, el valor que le asignamos a las ocupaciones en las que participamos o participan pues, las personas que nos rodean durante el transcurso del ciclo vital. ¿Sí? Por otra parte, el enfoque diferencial tiene para mí un doble significado, porque primero es un método de análisis y a la vez es una guía para la acción. Entonces, esto quiere decir que el enfoque diferencial nos permite a nosotros realizar una lectura de la realidad y visibilizar pues, las formas de discriminación contra aquellos grupos o ciudadanos que son considerados diferentes, ya sea pues por una gran mayoría o por simplemente un grupo hegemónico, pero también a partir de ese análisis nos posibilita a nosotros ejecutar una atención que se encamine hacia la protección de los derechos de la población en general. Entonces, como les mencionaba, nosotros somos seres ocupacionales, ¿sí? Tenemos deseos, tenemos hábitos, tenemos unas necesidades ocupacionales específicas, pero estas dependen también de nuestro propio conjunto de circunstancias y de capacidades. Entonces, cada uno requerimos unas oportunidades ocupacionales diferentes, para poder emplear nuestros talentos y así prosperar, ¿sí? Sin embargo, considero que actualmente en la sociedad existen unos prejuicios sociales que ponen en desventajas a ciertas profesiones o a ciertas labores. Y un claro ejemplo de esto es el valor social que tiene, por ejemplo, la medicina o el derecho a comparación de los oficios varios o como la limpieza, como las labores domésticas. ¿Sí? Aquí puedo decir que la identidad ocupacional sí varía dependiendo de los frentes que comprende este enfoque diferencial. Otro ejemplo es con el grupo poblacional comprendido por personas con discapacidad, ¿sí? Si tenemos en cuenta pues, datos estadísticos, según el DANI, aquí en Bucaramanga hay 34.587 personas con algún tipo de discapacidad. Esto representa aproximadamente el 6,5% del total de la población. Y si nos detenemos pues a analizar cuántas de estas personas con discapacidad logran de pronto acceder a la educación superior o a una ocupación remunerada, nos encontramos con cifras que son realmente muy reducidas, ya sea pues por estos prejuicios o señalamientos que rondan a esta población, ¿sí? Un dato que también les quiero dar es que actualmente solo hay 32 bumangueses con diferentes tipos de discapacidad que se encuentran vinculados a las secretarías de la alcaldía o a algún instituto descentralizado. Y entonces, esto también sucede con otros grupos poblacionales que habitan el territorio y que lastimosamente se encuentran en estado de vulnerabilidad. Bueno, gracias Marce por tu respuesta. Bueno, vamos con otro dato curioso. ¿Sabían que 1 de cada 4 personas en el mundo sufre o sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida? Sí. Sí. Sí, señora. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Creo que, no sé si me conozcan, creo que me conocen algunos, soy algo tímido porque creo que solamente distingo a Stephanie, no sé si ella se Hola, acuerda. Jessie. Respecto a lo del trastorno es muy cierto porque algo que creo que todo el mundo se acuerda de la materia de psicología, que alguna vez miramos muy allá, miramos los tipos de trastornos. Hubo otra materia que también era primero se miraba psicología y después trastornos de la psicología. Entonces mirábamos cómo el ser humano es tan susceptible ante un episodio para sufrir algún tipo de trastorno y que en cualquier momento puede pasar de manera consciente o inconsciente, entonces se puede generar eso. A veces pensamos que estamos bien
Y cuando nos abrimos al conocimiento, porque digamos que ese conocimiento nos quita las vendas de los ojos y nos abre mucho, digamos, nos hace una mente más abierta, nos damos cuenta, digamos, que como que no, esto no está bien. Teníamos tal cosa, no hicimos nada y como que tratábamos de llevarlo como en silencio. No sé, pero muchas veces yo miro en el colegio y yo me pongo ejemplo de vida. En el colegio te sufría mucho de bullying, yo no sabía qué era el bullying, entonces, y eran cosas, o sea, yo pensaba que el bullying era solamente, como lo muestran en Estados Unidos, golpear a la persona, insultarla, como que hacerle tropiezo y no. También implica la parte verbal, que así sean cosas ofensivas, que pues muchas veces por ser niño uno no lo toma en cuenta, y pues como yo vivo en un pueblo y ni siquiera hay, creo que ahorita se está implementando una psicóloga en el colegio, pues para ver cómo esa intervención. Entonces, en ese tiempo ni siquiera había psicóloga. Entonces, uno cuando yo ya entré, digamos, a la parte ocupacional y que me estoy dando cuenta de tantas cosas, uno se da cuenta, digamos, de ciertos tipos de relaciones que uno tenía o cierto tipo de comportamientos que le da a causa de eso. Digamos, a veces que uno se aísla, uno se vuelve poco sociable, y eso es como terapeuta, o sea, yo me siento, digamos, en cierta manera enriquecida, porque gracias a la experiencia de vida de cada uno, uno puede aplicarlo o aconsejarlo con otro tipo de personas. Hablando desde el enfoque diferencial, creo que hicieron la pregunta, algo que creo que decías tú, Marcela, de que es muy importante no olvidar quiénes somos para lograr ser. Eso yo se lo atribuyo mucho a las tribus, los pueblos indígenas, que digamos tienen que muchas veces renuncian a sus creencias en el sentido, digamos, que a veces dejan de vestir algo típico, quitan algún tipo de comportamiento, digamos, que es totalmente normal, pero lo tienen que retirar porque ante los ojos del mundo no es tan normal. Entonces van perdiendo algo de su herencia y esa no es la idea es que prosperen en la vida, porque la idea de la terapia ocupacional es sacar un mejor ser de la persona sin olvidar quién es y de dónde proviene. Y muchas veces, digamos, conocemos a alguien, digamos, ay, no, él es de un pueblo indígena, y de una vez ya inconscientemente comenzamos a estigmatizarlo y pensamos que de pronto no tiene las mismas capacidades que tenga alguien de ciudad, que a veces inconscientemente lo tratamos de una manera, no sé si es la palabra adecuada, no sé, y me da pena utilizarla, que no tiene como el mismo ignorante, no sé si es la palabra adecuada, pero a veces lo tildamos así, porque yo a veces me he visto envuelta en eso porque vengo del campo, soy del campo, y a veces, tú eres del campo, no eres de ciudad, no eres así como que, entonces se miran esos estereotipos que, digamos, desde la terapia ocupacional, la profesora Joana, yo le agradezco mucho que, a pesar, digamos, de ser una profesora que trate de implementarnos la teoría, nos vuelve mentes críticas y cómo, digamos, podemos hacer un cambio en la sociedad. Entonces, eso es algo que le aplaudo mucho y que, digamos, le abre los ojos y uno también quiere como que volverse activista. Y ya. Súper, muchas gracias Jessica por tu aporte. Antes de continuar, yo quiero leerles el aporte de Shirley Tatiana Millán, que nos dejó aquí en el chat, que dice: es importante como terapeutas ocupacionales educar, enseñar y explicar a los usuarios la situación por la cual está pasando en nuestro país. Actualmente, en el ámbito laboral se generan diversas opiniones respecto al paro. Creo que es importante explicar desde el área de la salud la importancia de cambiar el sistema y dejar que la salud sea un privilegio que solo tienen pocos. Bueno, muchísimas gracias por ese aporte. Entonces, vamos a continuar con las preguntas. Bueno, esta pregunta pues habla acerca de qué necesita la terapia ocupacional en Colombia para apropiarse de un modelo con sentido social. Y la otra pregunta es, ¿resignificar las ocupaciones es necesario? Entonces, la persona que desee responder a las siguientes preguntas es bienvenida.
Bueno, la primera. No, No, Estefanía, la dale, escuchamos, tranquila. dale. Bueno, primero que todo, pues yo pienso que para que la terapia ocupacional tome como una aprobación a nivel nacional, mundial, departamental, va primero por nosotros. Deberíamos iniciar por nosotros en qué, en educar a las personas sobre qué es terapia ocupacional. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasa mucho, que cuando yo digo, yo estudio terapia ocupacional, que me dicen, ah, tú eres la que haces masaje, ah, tú eres la que te pasas jugando con los niños, ah, tú eres la que cuidas a los abuelitos. Entonces tienen un concepto tan erróneo de qué es terapia ocupacional que en realidad no ven la importancia ni le toman el valor a saber el trabajo que nosotros hacemos. Y sé que a muchos nos ha pasado que cuando uno dice, no, yo estoy en la práctica de salud mental, ah, que tú estás allá con esos locos. O sea, son pacientes que tienen sus problemas psiquiátricos. De hecho, tuve muchos roces con mis primos, mi familia, mi mamá, hasta con mi mamá. Peleé porque ella me decía, hija, cuidado con esos locos. Yo, mami, no son locos, mami, no hables así. Entonces son cosas que como nosotros mismos como terapeuta ocupacional tenemos que ir dándole un cambio para apropiarnos nosotros y hacer ver nuestra carrera. Porque si seguimos en eso, aceptando que nos digan, ah, tú eres el que haces terapia, ah, tú eres, no, nunca vamos a ver el cambio. Entonces debemos como que impulsar nuestra carrera, impulsar nuestra profesión para que se conozca, para que realmente sepan cuál es el significado y cuál es el valor que tenemos como terapeutas ocupacionales. Y creo que a muchos nos ha pasado lo que yo dije, lo sé, no sé por qué, pero lo sé. A mí me confunden la carrera con fisioterapia, porque acá es muy común ver cuando se tronchan o hay, digamos, se tronchan los brazos. Entonces me dicen, ay, Jessica, ven, sóbalo. Yo, o que venga, qué ejercicios son buenos para eso. Y yo, como que no estoy con eso. Entonces sí, es muy común. Sí, total. Otra cosa que es muy común y que yo lo escuchaba pues en los primeros semestres era pues la definición de qué es terapia ocupacional, ¿no? Me preguntaban, bueno, ¿y qué es terapia ocupacional? Escuchaba que decían como es una mezcla entre fisioterapia y psicología. O sea, eso a mí me generó como ahí un choque porque yo decía, ¿cómo así que una mezcla? O sea, no, necesito la identidad de mi profesión y duré bastante tiempo, digamos que teniendo dudas con respecto a cómo definir mi profesión, ¿no? Y que ya, pues a estas alturas ya logré, digamos que tener un concepto muy claro, sí, una definición muy clara, y me gusta mucho la que nos compartió la profe Joana, que está dentro del libro de terapias ocupacionales desde el sur, y agradezco un montón que nos lo haya mostrado y que nos haya permitido pues contemplar el libro en este curso. Y un último aporte que quiero hacer, eso que dices tú, Marcela, yo hice un experimento donde en mis redes sociales, no sé si alguna lo vio, que yo puse qué es terapia ocupacional y qué hace terapia ocupacional. Y yo creo que ustedes ven las respuestas que a mí me dieron y se van de espalda, porque eran respuestas como que una mezcla entre psicología y fisioterapia. Ustedes son los que cuidan a los niños, ustedes esto, entonces como que, ¿y qué hacemos? Entonces quedaban, ah, ¿verdad? ¿Qué hacen? Entonces son cosas como que desde ahí ya uno va tratando de encaminar a las personas para que conozcan la carrera, para que conozcan qué es terapia ocupacional, porque incluso hay pelados que van en séptimo, octavo y no saben bien qué es terapia ocupacional, porque no es mentira. Entonces son cosas que como nosotros como estudiantes debemos como que darle esa fuerza a la carrera, buscar que se conozca de la manera correcta y que no nos sigan diciendo una mezcla de tal y tal cosa, porque, o sea, es que me da hasta rabia hablar de eso, ¿ves? Ya. Listo, profe, habla. Bueno, yo creo que aquí respondimos la pregunta de Diana frente a cómo nos sentimos, porque pues todos tienen un sentido en común que es molestia, rabia frente a un tema puntual. Y para eso es este espacio para conversar sobre nuestra identidad y construir un poco mejor el proceso. Creo que la pregunta iba orientada frente a cómo terapia ocupacional puede migrar a un enfoque más social, ¿sí? Cambiar del modelo clínico, médico y migrar a un modelo más social. Creo que esa era la consulta. Entonces, a lo largo pues, de la clase me gustaría exponer que
reconocemos que terapia ocupacional actualmente tiene un posicionamiento pues bastante importante en el sector salud, tal vez un poco en el sector educación, tal vez un poco en el sector laboral, pero pues nos falta bastante camino. Somos una profesión nueva en el país, en el territorio tenemos, si no estoy mal, 65 años en Colombia, de formar a terapeutas ocupacionales, entonces creo yo que estamos allí posicionándonos, pero a mi parecer depende mucho de esto, del diálogo con el otro, porque de esta manera pues empezamos a apropiarnos del discurso y a construir una definición un poco más sólida. A mí me pasaba mucho en el pregrado cuando me decían, bueno, ¿y usted qué estudia? Pues la definición era bastante vaga. Me gustaría proponer que leamos de nuevo la definición de terapia ocupacional desde terapias ocupacionales desde el sur. Tal vez que la peguemos en el chat, que la desmenucemos, que la estudiemos si les parece bien, con el propósito de apropiarnos un poco de ella y cada vez que nos pregunten ya tengamos herramientas para construir entre todas y todos. Mientras eso pasa, yo voy a hacer el ejercicio, si les parece bien, ustedes pueden ir, seguir conversando. Creo que Dani dejó otra pregunta sobre la mesa, si no estoy mal. No sé si Dani nos las quiera repetir o alguien más quiere intervenir. Bueno, yo quisiera hacer como un aporte. Bueno, es que, bueno, hay un campo que, hablando de lo que dice la profe Joana, de los campos de intervención de terapia ocupacional, hay un campo que no se ha indagado mucho. Bueno, hace poco me reuní con un personaje que es muy importante en el ICBF con relación a la parte de discapacidad. Bueno, él me comentaba que hay 599 usuarios con discapacidad. Y yo le preguntaba, bueno, déjame ver cuál es el perfil de talento humano que está aplicando para estas instituciones. Y bueno, está marcado trabajo social, psicología y un profesional de área, pero no dice terapeuta ocupacional, no. Y ese profesional de área puede ser un fisioterapeuta o un pedagogo. Y yo le decía, pero ¿por qué no un terapeuta ocupacional? Sí, una de las razones o cosas que se ven más comprometidas en esta población es la ocupación humana. Me decía, sí, tienes razón. Entonces, y me decían, pero ustedes no solamente se encargan de la parte de salud. Yo le dije, no, hay más campos. Entonces, y eso que pues es una institución donde han pasado varios terapeutas ocupacionales, pero nos damos cuenta que nuestra profesión no está siendo reconocida y que la verdad hay mucho campo por trabajar porque cada vez llegan más personas con discapacidad, ¿sí? Y hay también campo por investigar y bueno, es un interés personal que tengo ahora en la carrera, pero pues les comparto para que si ustedes cuando salgan pues tengan como, se den cuenta que hay otros lugares también donde hay que trabajar, de los cuales no se ha conocido todavía mucho. Entonces eso quería aportar. Con referencia a lo que dice la compañera, terapia ocupacional sí estuvo enmarcado en el perfil ocupacional del IFBF. Lo que pasa es que era tan poca la población de terapeutas ocupacional que se presentaban hacia la convocatoria que de un momento a otro dejaron de como convocarlos. Incluso hay una materia que vi con la profesora Eda Marcela, que es donde tienen un proyecto que se llama MIUDES, que bajan hacia el norte, y ella nos estaba platicando sobre esa problemática, que es desde el campo del bienestar familiar solicitaban, hace mucho tiempo solicitaban terapeutas ocupacionales, pero como la gran mayoría de los terapeutas ocupacionales que eran graduados en ese tiempo se enfocaban al sector educativo, entonces ese campo fue como por decirlo así, cerrado para los terapeutas ocupacionales, pero en realidad en un momento sí estuvimos, pero igual es bueno tener en cuenta todo lo que los aportes y tener en cuenta esas visiones de distintos lugares prácticos o áreas de laborales que no se tienen en cuenta, porque es en realidad así. Tenemos cómo hacerlo, pero no lo hacemos. Entonces Exacto, eso también sí. Sí, claro, pero actualmente en ese marco legal no está escrito dentro del talento humano. Sí, por eso le estaba diciendo, actualmente no se encuentra, pero sí estuvo en un tiempo, por lo mismo que le estaba diciendo, le estaba comentando. Bueno, le damos la palabra entonces a Diana, que alzó la mano. Bueno, qué rico escucharlas porque son situaciones que aún con colegas también seguimos discutiendo, el por qué quizás hay algunas convocatorias donde no aparece ni siquiera nuestro perfil y realmente pues lo que hacemos y nuestras prácticas nos llevan a cumplir
e inclusive aportar significativamente a determinada población, pero siento que sí hay una crisis bastante compleja desde la academia y es válida mencionarla, porque muchas universidades, de hecho actualmente, voy a decir un aproximado porque no lo tengo claro, son aproximadamente 12 universidades en Colombia que tienen terapia ocupacional. Entonces ahí tenemos una relación grande de que somos pocos profesionales en el territorio colombiano, pero adicional a ello, muchas de las universidades su enfoque es netamente clínico. Y al ser netamente clínico, desconocemos e invisibilizamos que la terapia ocupacional, primero, desde su historia, viene desde una intervención social. Segundo, que así como el mundo cambia, así como los conceptos evolucionan, inclusive desde la discapacidad y desde otros enfoques, porque no solo trabajamos con población con discapacidad, evoluciona también, pues ya no nos podemos quedar y tenemos que descentralizar la técnica y el método a llevar a generar algunas prácticas situadas en derechos humanos, porque a fin de cuentas, si hablamos de participación, si hablamos de inclusión, si hablamos inclusive de independencia en nuestras actividades de la vida diaria, que creo que es nuestra camisa de fuerza para los terapeutas ocupacionales, pues son actividades que se llevan en las cotidianidades y no es solo en sesiones terapéuticas como quizás muchos hacen desde la práctica y que no se desconoce el valor que aporta a los seres o a las personas que sitúan, en este caso, escenarios desde lo clínico, pero definitivamente necesitamos dar una mirada más allá. ¿Qué pasa con esa persona que va y es atendida entre comillas, porque ni siquiera debe hablarse desde atención? ¿Qué pasa con esa persona en su vida cotidiana? ¿Qué pasa con esa familia? ¿Qué pasa con esas cuidadoras? Y pues definitivamente siento que intentando dar respuesta a una de las preguntas que hacía una de las chicas, es la academia la que debe tener grandes transformaciones, inclusive quitándonos modelos canadienses, porque desconocemos con modelos canadienses nuestra realidad colombiana y por eso cuando Joana me hizo la invitación, para mí terapias ocupacionales desde el sur fue un antes y un después de la terapia ocupacional, aún ya ejerciéndola como profesional, porque nos da un vuelco y una mirada al reconocimiento de nuestra historia, de las personas con las que trabajamos, que lejos de ser pacientes, son sujetos de derechos y creo que pues allí está. Entonces, aprovechando que este espacio va a estar grabado, pues es una mirada crítica para la academia y que todos tenemos una corresponsabilidad, pero pues definitivamente es la academia donde forma a las personas y a los profesionales y que efectivamente a partir de las prácticas como profesionales, personales, vamos comenzando a crear una identidad propia, porque muy seguramente cada uno va creando esa identidad. Para algunos colegas en Argentina posiblemente la terapia ocupacional constituye otras formas de hacer y de ser la terapia ocupacional de acuerdo a las ocupaciones que se viven allá, pero definitivamente es algo que está en construcción, pero que se debe movilizar desde la academia, es desde mi sentir. Y una de las estudiantes mencionaba también, pues claro, también participando en convocatorias aún, que creo que nos pasa y nosotras también hacemos ese ejercicio, aun cuando no nos mencionen. No nos mencionan, pero vamos a aplicar en esa convocatoria porque sabemos que nos perfilamos para ello y evitar, como les digo, sin desconocer el valor que atribuyen los terapeutas ocupacionales que trabajan desde el área clínica. No solo trabajamos en esa área y pues hay muchos campos de acción y creo que eso es lo que nos hace diferencia, que somos integrales, pero que también podemos abordar varios planos y sobre todo al ser integral, como un ser holístico, como un todo, no como una partecita que quizás a veces nos hacen. Y ya, ese es mi aporte. Muchas gracias, Diana, por tu aporte. Bueno, ahora vamos a generar otra pregunta, también pues para los que quieran participar, que no hayan hablado en este espacio. La siguiente pregunta es, ¿resignificar las ocupaciones es necesario? ¿Por qué? Entonces, la persona que se anime puede alzar la manita y le damos la oportunidad. Aquí veo que Diana Quintero la tiene
arriba. No sé si quiere aportar a esta pregunta. Bueno, ya bajó la mano. Entonces, la profe quiere hablar. No, pues lo mío es como una propaganda. Recuerden todos y todas que esto es un canal en YouTube que se llama Profundicemos Todos. Ojalá se suscriban para que nos volvamos a ver y crezcamos mucho y se vuelva un lugar de encuentro. Les dejamos pegado la definición de terapia ocupacional desde el libro Terapias Ocupacionales desde el Sur. Es totalmente gratis, lo encuentran en PDF. Si quieren también ya se los comparto por el chat. Un abrazo. Bueno, yo creo que para responder esta pregunta de si es importante resignificar las ocupaciones, es importante primero entender qué es la ocupación. Y dentro de eso, pues sabemos que la ocupación le da o le aporta a la persona o incluso a las comunidades, o bueno, a todos, significado, una forma y un propósito. Y además de eso, no solo guarda a la persona, sino también a su ambiente y a la actividad. Y qué tan provechoso o satisfactorio se está volviendo como actuar dentro de todos los espacios y contextos en los que nos desempeñamos. Entonces, yo creo que el punto acá ya vengo a ponerlo un poquito más romántico y es entender que la ocupación básicamente es todo lo que hacemos en nuestro día a día. ¿Y por qué es importante resignificar la ocupación? Porque a veces nos sentimos tristes o desesperados, o por ejemplo en estos tiempos que no hay muchas oportunidades tal vez para acceder a la ocupación que queremos, tal vez no hay trabajo, tal vez no hay la oportunidad para acceder a un estudio universitario, en fin, cualquier sea el interés de la persona. Es muy importante saber que el hecho de levantarnos en las mañanas y poder ir al baño, cepillarnos y hacerlo todo de manera independiente y funcional, ya toma un gran valor en todo lo que es nuestra vida diaria. Y es importante. Yo creo que nosotros ya, tal vez como terapeutas ocupacionales que hemos visto lo difícil o todo lo que acarrea hacer una habilitación o rehabilitación de un miembro, o de pronto una persona que ya no puede desempeñarse de igual manera. Entonces, creo que sí que mi intención en este espacio o en este momento específico es valorar y resignificar absolutamente todas las ocupaciones que tenemos día a día. Utilizar bien el tiempo, enamorarnos de lo que estamos haciendo y saber que nuestra historia, nuestra familia, nuestra cultura, nuestro contexto nos están dictando tal vez todo el tiempo ocupaciones, espacios, formas, pero que también se vuelva algo satisfactorio y significativo para nosotros en el quehacer diario. Entonces, sí me parece muy importante, de verdad, entrar a resignificar las ocupaciones y el significado que le estamos dando a estas. Bueno, muchísimas gracias, Katy. La profesora. Sí. Sí, si alcanzo. Bueno, para cerrar la idea me parece importante dejar sobre la mesa que, bueno, hablamos en la clase sobre qué es resignificar. Básicamente es darle otro significado o sentido a un proceso. Y creo yo que como terapeutas ocupacionales cometemos el error de darles poder a algunas labores más que a otras. Por ejemplo, reconocer la academia como algún espacio que está por encima de otras participaciones, como las labores domésticas, las labores técnicas, las labores operativas, los oficios, las personas que desempeñan alguna labor sin ningún ingreso económico o remuneración. Entonces creo yo que debemos migrar hacia esa posición de no darle valor a las profesiones por su saber académico, sino también reconocer el saber popular. Creer que no tenemos la verdad absoluta y cada vez que vamos a un contexto comunitario debemos construir con ellos y con ellas. Probablemente ellos conozcan más su territorio y tengan ya las herramientas. Nosotros nos convertimos posiblemente en un facilitador o acompañar el proceso. Creo yo que le debemos dar otro significado al saber popular y al saber comunitario, y como academia no tenemos la verdad absoluta.
¿Por qué expongo esto? Porque creo que me he equivocado mucho en mi ejercicio laboral, pretendiendo que una persona sea independiente, se lave los dientes, se vista, pero probablemente ese no sea su mayor interés ni su mayor preocupación, sea otra. Y yo no me tenga ni me tome el trabajo de preguntarle qué necesita, qué quiere, qué sueña, a qué le teme. Entonces creo yo que debemos darle otro significado a la independencia. Terapias ocupacionales desde el sur reconoce mucho la interdependencia, que todo el tiempo dependemos del otro como seres sociales y comunitarios. Entonces creo yo que debemos empezar a darle otro sentido a las labores remuneradas y a las labores de poder. Allí hay mucho tema con relación al género, con relación a la niñez, con relación a la política, entonces creo que nos debemos concentrar en esto. Bueno, profe, muchísimas gracias por su aporte. Bueno, esta siguiente pregunta pues va dirigida pues a los estudiantes de prácticas o los estudiantes de terapia ocupacional que se encuentran en estos momentos y es ¿cómo se ven ustedes ejerciendo la terapia ocupacional en el futuro? Me gustaría oír a Silvia, a Stephanie, a los otros que están conectados, los escucho. Levanten la mano y comentan cómo se ven ustedes en el futuro. ¿Puedo iniciar yo o quiere iniciar otra persona? Que siento que he hablado mucho, pero bueno. No, dale, dale. No, dale, Tranquila, dale. tranquila. Nos encanta escuchar. En serio. Dale. Bueno, básicamente ya yo me encuentro terminando mi 9º semestre. La verdad, la experiencia ha sido bastante grata porque así como he tenido muchas alegrías, he tenido tristezas porque realmente uno a veces se frustra mucho por cosas que pasan durante cualquier cosa o porque, por ejemplo, hizo algo y el usuario no lo valoró. Entonces son cosas como que uno dice, ¿para qué lo hago? Pero en realidad, pues yo a nivel personal como terapeuta ocupacional en formación y futura terapeuta ocupacional, pienso que mirar al paciente no solamente como un paciente, sino mirarlo de forma integral, mirar qué necesita, qué le gusta, qué quiere trabajar y hacer el encuentro que sea como de forma, por decirlo así, divertida o de forma grata, o sea, tratando de no hacerlo todo súper plano, sino que como que si llego y, por ejemplo, estoy trabajando con un niño y yo sé que al niño le gustan las princesas, puedo escoger un día y vestirme de princesa, ¿por qué no? O sea, es algo que le brindaría una alegría. Que si el adulto mayor es una persona que salió del campo y le gusta la siembra, ¿qué tengo que hacer yo como terapeuta ocupacional? Dirigirme y hacer su recuperación o llevar a cabo la terapia a través de la siembra. Entonces, como mirar todos esos aspectos, como decía la profe Joana, no quedarme solamente en lo que adquirí de la academia, no solamente quedarme en ver a la persona, en una persona que estoy atendiendo, sino que mirar qué le gusta, qué necesita y por qué desea hacerlo. Entonces creo que es como lo más importante y es lo que nos tiene que hacer resaltar a nosotros como terapeuta ocupacional, no ver a la persona como un paciente, sino ver a la persona de forma integral, representando, pues teniendo en cuenta sus valores, sus gustos, sus intereses, porque si no, no vamos a lograr ningún avance con ellos, porque solamente vamos a hacer por hacerlo. Es que de hecho, les cuento, a mí me pasó algo muy peculiar, que yo estuve en la práctica de San Camilo y estuve con el grupo de farmacodependencia y uno de los chicos se acercó a mí y me dijo, doctora, a mí me gusta cómo usted trabaja. Y yo le pregunté que por qué, y él me dijo, porque usted viene y nos escucha, en cambio las otras doctoras no. Las otras doctoras vienen, siéntese, vamos a hacer tal cosa, en cambio ustedes no, usted tiene en cuenta cada una de las cosas e intereses que nos gustan a nosotros. ¿Por qué? Porque yo las actividades de ellos fueron guiados según a lo que ellos me dijeron al principio. Entonces eso es algo que los motiva y los ayuda a continuar a seguir adelante. Y así como me pasó con él, me ha pasado con muchos usuarios que he atendido, que ellos me dicen, con usted es chévere porque usted habla bastante. O sea, una vez me dijeron así, pero en realidad son cosas que le dan a uno como las ganas y uno dice, bueno, aquí estoy, es mi lugar, es lo que deseo hacer, es mi vocación, no tengo que buscar otra cosa. Entonces, pues sí, es como una recomendación de que hagamos de eso, que seamos más humanos que profesional, porque de nada nos sirve ser profesional y no ser humanos. Entonces, yo como terapeuta me veo así. Yo creo que aquí todos me aman, no, mentira, pero Dios sí los amo a todos. Te amamos también, Steffi, muchísimas gracias por ese aporte.
De Sí, pronto, amiga, yo también te Silvia, amo. Silvia, si desea realizar algún comentario, le escuchamos. Bueno, pues una área en específica de interés que tengo es trabajar con la población con discapacidad del ICBF, o bueno, no solamente esa, pero sí es mi interés bastante fuerte. Entonces, pues ahora un propósito que tengo es generar un modelo diferente de intervención con ellos y pues cuando salga de la carrera poder obviamente pues tomar toda la experiencia, pero empezar a generar un nuevo operador que es, pues, digamos así, llevar a cabo la propuesta que se va a desarrollar en mi proyecto de grado. Entonces, me gusta mucho eso, también sí, todo lo que tenga que ver con la población con discapacidad, sí, realmente ese es como mi interés. Y también me gustaría, digamos, llegar a conocer nuevas estrategias de intervención en población penitenciaria, me gusta mucho esos temas. Vale, Silvia, muchísimas gracias por tu aporte. ¿Alguien más que desee hacer algún aporte, algún comentario? ¿No? Bueno. Bueno, por último, pues queríamos comentarles y queríamos que todos ya aprendieran la cámara y nos mostraran los carteles que realizaron ya en esta hora. Me gustaría ver esos carteles, por favor. Muestra, ahí la profe está. ¿Qué dice, profe? Póngalo así. Me encanta, profe. Ese letrero está muy bonito. El mío dice ocupación como revolución, terapia ocupacional con sentido social. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira, ahí Marcela nos está mostrando también el letrero de ella. Dice el María de Marce, Paula, terapia ocupacional con sentido social, SOS Colombia. con conciencia social. Ah, conciencia, Sí, señora. leí mal. ¿Alguien Los más que demás, desea aprender la Katy, cámara? Dani, Bueno, yo los míos los hice así. Los ah, sí, pegué. tú los tienes pegados ahí. Terapia Terapia ocupacional Bueno, ocupacional presente. presente. ¿Mm? Qué regálame un lindo. minutico para pasarle el marcador porque creo que no se ve. Bueno, dale, Ah, dale, Marce. Ah, mira, alcance Karen, más. Ay, qué vamos, lindo. terapia ocupacional, SOS Colombia. Ah, no, SOS. Qué lindo, Karen, te quedó. Quedó muy hermoso. ¿Quién más? ¿Alguien más? Silvia, Stephanie, de pronto Diana Quintero. No puedo ver al resto de personas que están. Por favor, si desean compartir sus letreros, prendan la cámara y lo podemos observar. Creo que hay alguien con la mano levantada. Creo que es Tatiana Millán. Tati, ¿sigues aquí? Qué alegría tenerte en el espacio. Gracias, profe. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería compartir algo y es que es chévere escucharlas, cómo se piensan desempeñar cuando se gradúen. Y hay un componente muy importante que no lo aprendí en la universidad y no sé si lo están aprendiendo ahorita, y es el componente cultural. Es muy importante desde todas las áreas, salud mental, educación, salud, conocer este componente, ¿sí? Hace poquito tuve una experiencia sobre un paciente que le gustaba la coca. Y en el contexto de uno dice, ay, Dios mío, qué terrible que ese paciente haga eso. Eso necesita psicología, psiquiatría, o otro tipo de intervención, yo no me meto en eso. Y resulta que a nivel cultural el paciente viene de alguna tribu o de otra región y en su cultura es normal la coca, ¿sí? Entonces creo que desde esa área y desde ese componente cultural uno puede conocer un poco más al paciente, ¿sí? Y saber qué tipo de intervención se realiza. Lo que dice yo es cierto, muchas veces el realizar sus actividades de la vida diaria no es su prioridad, ¿sí? Su prioridad es otra. Y entonces ahí es cuando entra este componente cultural
y uno empieza a conocer más a fondo este paciente desde el resto de áreas, desde que sea funcional, desde que cognitivamente esté bien. Y eso, en general es eso. El componente cultural es muy, muy importante para conocer el paciente y para saber cuáles son sus necesidades. Y eso es todo, chicas. Gracias por el espacio. De verdad que chévere. Cuando yo estudié no había este tipo de espacios. Y es chévere escucharlas desde la terapia ocupacional. Yo, la verdad, me gradué hace año y medio, creo, o un poquito menos. Entonces las felicito, chicas. Este tipo, en la pandemia, nos ha cambiado mucho la estructura del estudio y compartir este tipo de espacios es muy importante para conocer el proceso que está llevando la terapia ocupacional desde la universidad. Y listo. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, Shirley. Gracias, Shirley, por tu aporte. Bueno, quisiera saber si ya todos tienen listo el cartel. Creo que ya todos están. Ah, sí, ya la mayoría. Qué lindo. Ay, Dani, hermoso, 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 preciosos, preciosos. Eso ya estoy viendo acá en mi pantalla todos los carteles. Bonitos. Listo, entonces vamos a proyectarlos, a tomar también las evidencias. Listo. Stephanie, ¿hizo cartel o no? ¿O lo Sí, estás haciendo? ¿Te esperamos? sí, o sea, sí, me esperan un ratico. Igual está con la letra chueca, pero bueno, ahí voy. Listo, listo. Entonces por el chat nos avisan cuando ya todos los que estén haciendo, pues, hayan terminado para tomar las evidencias. Mientras podemos ir escuchando a Kat y que nos cuente un poquito acerca del maquillaje que tiene, que se ve súper bonita. Cuéntanos, Katy, Ay, ¿por muchas qué gracias. decidiste estar así? Resulta que mi familia llega a La Guajira cuando yo tengo 9 meses, muy pequeñita, y La Guajira empieza a abrirle a mi familia muchísimas puertas en todo. Sabemos que es un territorio, uy, Dios mío, esto es tan contradictorio porque es muy rico y a la vez muy pobre. Tiene muchísimas cosas que ofrecernos, como eh, carbón, en fin, tantas riquezas que tiene La Guajira que empieza a ser como un proceso de acoger a muchos arijunas. Son las personas que no son de la tribu Guayú. Y entre esas personas entro yo y mi familia. La única manera que tengo, y creo que es muy pequeña, de poder agradecer este recibimiento y lo acogedor que ha sido crecer en un territorio tan hermoso como es La Guajira y al mismo tiempo tan violentado, es tomar una bandera y decirles, aquí estoy y voy a alzar la voz por ustedes. Creo que no hice un cartel, no soy guayú, pero creo que en mi piel asoleada, un poquito roja, no tan morena, se nota que también pertenezco aquí. Este es el maquillaje guayú o ashepa que se hizo en algún tiempo para cubrirse a las mujeres del sol. En algún tiempo era como con una pintura, se echaba en toda la cara, se cubría toda la cara para que el sol no lastimara tanto la piel. Pero en la actualidad, o bueno, no tan actual, pero sí ahorita ha tomado como de pronto otro significado, según lo que yo leí. Y es que muestra la naturaleza de los animales y los símbolos importantes de la cultura y el valor de la mujer. Entonces creo que también es como un adorno y una expresión cultural de decir, la mujer guayú, aquí estoy. Y pues sí quería compartirlos y como les digo, alzar como la voz y ojalá que todos los paisanos guayú que nos abrieron las puertas a mí, a mi familia y a todos los
arijonas que estamos aquí se sientan representados por nosotros y también que ellos hagan parte pues de esta revolución como ocupación. Así que gracias a todos. Acá está también mi sombrero guayú. Pues a mí me parece hermoso. Ojalá pueda conocer tus tierras y me puedas contar un poquito más de sus tradiciones, su identidad ocupacional, Ay, sus rituales. acá lo esperamos, hay mucho trabajo y eso me Creo que le- emociona y me enamora de estas tierras. Stephanie vive acá conmigo también, Sí, las dos andan en el por mismo allá. municipio. Profe, yo le invito, yo le Somos invito. vecinas. Ah, bueno, ¿Sabes? bueno. Yo no sé, ya me Y a mí invitaron por no. allá. Marcela, tú sabes que la calumnia paga cárcel, ¿cierto? ¿Cómo vas a decir tú que no? Uy, no, así no se puede. Ay, amiga. Bueno, listo. Vamos entonces a proyectar los carteles, ¿listo? Listo. Muchísimas gracias a las personas que participaron. Ahora le damos la palabra ya a la profe Johanna para despedirnos. Bueno, somos 21 personas al final, duramos casi 2 horas en este espacio dialogando, charlando, escuchándonos. Gracias a todos y a todas, sobre todo a ustedes chicas, en serio estoy muy orgullosa de lo que han logrado, de su identidad, de su discurso actualmente. Eh, Son otras y otros. Ojalá continúen con la convicción, con el amor frente a su profesión y que estemos este espacio para seguir hablando, para que nos sigamos encontrando y de esta manera creo yo que nuestro discurso va a crecer y va a ser un poco más rico encontrarnos semanalmente. Nos vemos dentro de 8 días, vamos a hablar sobre derechos humanos, vamos a estar con otros y otras estudiantes, pero estoy muy orgullosa de Paula, de Oriana, de Katy, de Marcela, de Daniela. Sofía también hizo parte de esto, pero no pudo estar por razones de conectividad que a todos en este momento nos acoge y nos afecta. Entonces te extrañamos, Sofía, y ojalá cuando nos veas también te sientas feliz porque hiciste parte de esto. Y a todos ustedes por participar, muchísimas gracias. Ojalá les haya gustado y nos volvamos a ver. Un abrazo virtual. Gracias, profe. Claro que sí, suscríbanse a nuestro canal. Gracias a todas. Muchísimas Pero- gracias por participar, por estar aquí. Un beso y un abrazo a todas. Gracias a ustedes por la invitación. Con gusto.